Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Creo mi deber pedirle formales excusas porque en el pasado fin de semana me ocurrió algo que para mí fue insólito porque nunca había dejado de hacer programas por trastornos de salud, pero me agarró una de esas gripes que andan por ahí y me impuso una afonía que vine a intentarlo y por fortuna Pelegrín, mi hijo, gentilmente vino a grabar en mi lugar. Ya estamos aquí y mis formales excusas. Ordinariamente, cuando voy a hacer el programa, me nutro mucho de las informaciones, no de la semana necesariamente, porque el programa no quiero nunca hacerlo noticioso, sino de aquellas noticias o de aquellos hechos que han sido noticias, que por su importancia pueden ser tratados por un tiempo prolongado. Y la verdad que la gripe para algo me ha servido, porque pasé unos 3, 4 días recluido, cosa que no hacía tiempo que no lo veía. Y pensé mucho y me permitió esto hurgar en mis recuerdos y pedir cosas que quería ver. La pregunta de esta semana, del miércoles, salió y parece que el título atrajo a mucha gente, porque me la han comentado y ninguno me ha dejado de decir o preguntar por qué el título. El título fue o es un ajuste reflexivo de cuentas. Un ajuste reflexivo de cuentas. Quise poner primero reflexivo, no un ajuste de cuentas reflexivo, sino un ajuste reflexivo de cuentas. Porque quise hacer una especie de confrontación muy a grandes rasgos de muchas de las cosas, no todas, claro está, las que he venido advirtiendo, denunciando desde hace décadas y cómo se han venido cumpliendo hasta llegar a los niveles actuales en que yo estoy, gracias a Dios, con salud suficiente para poder ver llegar los hechos. Como digo en la pregunta, y a horcajada de esos hechos, mis advertencias y mis razones. La pregunta está preparada de tal modo que tiene mucho de presente, que son los hechos, y mucho de anticipación, que fueron las advertencias. Incluso me sentí tan enternecido haciendo ese ejercicio que hasta saqué de unos versos, malos versos, que yo escribí en el 73, cuando trabajaba en el programa social agrario del doctor Balaguer, dedicado al viejo campesino y a su miseria sempiterna. Lo mandé a buscar, lo leí y realmente me conmoví, porque en ese artículo donde yo describo, en ese verso que yo describo la dureza de su vida y cómo llega a la ancianidad privado de justicia social, con dificultades, casi al borde de la mendicidad. Pero yo le digo en los versos, paciencia, paciencia, viejo,
porque me lo imaginaba inquiriendo al Señor, ¿dónde se ha ido Dios? Te han dejado loco estos hombres mancos, ¿dónde está su mano? Era versificando su miseria. Y le decía, no te apures, no te apures, Él vendrá, la hora de Dios vendrá. Y le decía al final al Señor, perdónalo, que es un justo al fin, que en su resabio no comprende que el reloj del hombre nunca da tu hora. Era trayendo eso como una reminiscencia de que yo había asumido esa posición de paciencia social que yo recomendaba para el campesino, el viejo campesino. Por eso nunca rezongué, nunca protesté, nunca hice resabios afirmando que no me oían, que estaba resultando desoído injustamente. No. Yo planteaba mis denuncias, mis pugnas, mis advertencias y, claro está, los intereses terribles de siempre, los endurecidos intereses creados, muchos de ellos que me habían marcado, como en el fútbol se marcan los jugadores, por mi papel en el programa social agrario y la dureza y firmeza de mis posiciones. Y por qué no decirlo, el idealismo. Y esos intereses, claro, siempre han contado con medios sicariales para destruir o para deformar o para bloquear. Y cuando ellos quieren anular o declarar inexistente a un sujeto porque les molesta, lo hacen, lo han hecho. Yo en cierto modo fui víctima de esto. Pero digo, los hechos vendrán y la elocuencia de los hechos es poderosa. Es más difícil de asordinar o detener. Y ahora, al hacer este programa, pienso en un editorial que el día viernes acaba de salir del Listín Diario. Interesante, porque el Listín se dio cuenta de algo que yo también me di cuenta el martes, el miércoles de la semana. Se avisa, se anuncia que se va a establecer un observatorio en la frontera del lado haitiano para que ese observatorio se encargue de observar, claro está, valga la redundancia, y más o menos controlar la realidad de los hechos que puedan ocurrir como atropello, como daño, como violación de derechos del inmigrante haitiano. Es decir, los haitianos están organizando un observatorio fronterizo que vele para que no se puedan producir violaciones ni atentados a los derechos humanos de sus emigrantes, inmigrantes para nosotros. Todo es preparatorio de lo que viene. El Listín lo hace con mucha sagacidad, lo señala. Ya la avalancha, las hordas en avalancha, que el Fondo Monetario Internacional dejó ver cuando hizo su diagnóstico, cuando hizo más bien su requiem, ahí no hay nada que hacer, hay una crisis sin precedentes, es previsible que venga un estallido, y antiguos responsables de MINUSTAH salieron a confirmarlo en la televisión. Nos están preparando para una avalancha violenta, que está precedida por una invasión fría, insidiosa, sostenida, que la instigó en gran modo el gobierno de Danilo Medina.
Recuerden, son pruebas documentales, aquellos spots de las elecciones del 16. Vengan para acá, que está mejor. Es decir, una exhortación desde el portal de la presidencia, diciéndole a los inmigrantes legales, vengan, que aquí estamos mejor. Aquí están mejor. Entonces ahora, con ese cinismo y esa frialdad de los organismos internacionales, alcanzo a ver la mano larga del ACNUR. Vamos a establecer un observatorio, oiga esto, en aquel caos un observatorio para determinar los atropellos que puedan producirse contra los emigrantes de ellos. Inmigrantes ya no para nosotros, invasores para nosotros. Un cálculo frío, despreciable, cínico, maldito contra la República. Y este gobierno tiene una responsabilidad inmensa en ese estado de cosas. Si viene la avalancha, no se puede contener, y si se contiene, el pueblo dominicano es un pueblo genocida. Porque sus Fuerzas Armadas o su gente civil, si las Fuerzas Armadas siguen en esa pasividad, se revele y diga que no puede ser. No, eso, la apartheid del Caribe es genocida. Volvernos a meter en la categoría mundial de genocida. Eso está en curso, de viva actualidad, y se denuncia porque es una barbaridad, es un acto de premeditación de la peor especie contra la suerte nacional. Y el gobierno es el responsable fundamental de ese estado de cosas. Bien, por eso les dije al hacer el programa, mis viejas advertencias sobre los problemas de Haití, las posiciones nuestras por un muro de verdad, no una empalizada como los que anunciaron aquí, aduana, una empalizada para controlar la mercancía, no. Un muro para organizar, pero a la vez de contención frente a las avalanchas, frente a las invasiones duras, insidiosas, estas que se han producido, que va por el orden de 2 millones, que tienden a ir hacia la fusión, crear minorías, participan en el proceso público y terminan manejando la Constitución Nacional. Óigame, la situación es muy grave y muy peligrosa, sobre todo en las circunstancias que se está viendo que la región está viviendo. Hace 2 meses vinieron 203 cuadros de izquierda revolucionaria de América del Sur. Hicieron un congreso con las fuerzas revolucionarias haitianas para relanzarlas. Por un lado, aquella gente del sur, Venezuela especialmente, Cuba, tratando de crear a Estados Unidos, una isla de Santo Domingo, totalmente desestabilizada, con graves desórdenes, casi con un estado de guerra o preguerra, porque está el trastorno de geopolítica mayor. Y en el fondo, más que en el fondo, en lo más alto del contexto, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. China considerándonos el estado clave en el Caribe, en el momento en que Hong Kong arde, y le atribuyen los chinos a los norteamericanos haberle puesto el fuego. Esas contrariedades estratégicas de escala mundial las estamos bailando nosotros, con gravísimos perjuicios de seguridad
que nos llevan a veces al convencimiento de que definitivamente en la República tendrá que aparecer, como siempre ha sabido aparecer en la historia, el puñado. El puñado no necesariamente el arma. Esas mujeres valerosas que han estado en el periodismo de investigación son parte del puñado nacional. La gente que puede, el núcleo articulado que protege y defiende la patria, se va formando, pese a los esfuerzos que han hecho desde el gobierno para evitarlo. Bien, es decir, que nos queda como tarea el observatorio haitiano para proteger a los inmigrantes, no a las parturientas, no, eso no, las parturientas que pasen, vengan y paran aquí porque nace aquí, ya es dominicano conforme a las reglas del gobierno, no a las del fallo 168 del Tribunal Constitucional, que lo han tratado de destruir, de arruinar. Como digo yo en la respuesta, aprobaron unas leyes y resoluciones vagabundas para distorsionarlo y dejarlo sin efecto. Bien, ahora vamos a otro tema, que es de viva actualidad. Le vamos a poner el nombre más sencillo, con el que la gente lo entiende. César el Abusador. Hemos visto desfilar explicaciones, algunas de ellas estrambóticas, otras sensatas, otras flojas, desorientadas, porque se armó un tumulto de informaciones y contrainformaciones. Y la gente sensata, la gente de buena fe nuestra, que es mucha, llega un momento en que le preguntan a la gente que puede orientarlas, la respuesta está incluida en esa lista de orientación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? A mí me ocurrió, y así lo dije en uno de los programas de la respuesta de entonces, que cuando se hizo aquel aparato de allanamientos, decenas de allanamientos, y se estaba produciendo ese espectacular acto de interdicción de drogas, y aparecieron aquellas notas un tanto pintorescas que el César el Abusador bailaba en Punta Cana, y creo que un popular artista nuestro lo mandaba a ponerse de pie para tributarle un aplauso en la misma madrugada en que se fue. Se había pedido su extradición el 15 de julio, la Suprema Corte de Justicia había dado la orden de captura inmediatamente, y es en agosto, 15, 20 días después, cuando se produce el aparato. Entonces surgió la cuestión de saber que si se fue, que si está aquí, y comenzó a crecer ese limbo que le fascina a la gente del gobierno, porque ellos se acostumbraron a todas las maquinaciones del marketing brasileño. Ahí no hay verdad establecida, la verdad la formulan ellos. Puede ser una verdad de apuño, y si ellos le caen, la van deformando, y cuando usted viene a ver a la semana lo que es una verdad de apuño pasa a ser una falacia o se olvidó. Porque ese es el marketing que han usado en muchas cosas peligrosas contra el país. El limbo iba funcionando, unas extradiciones, algunos se presentaron voluntariamente, porque la extradición ha pasado a ser una especie de pasatiempo. A los capos y a los individuos que no son capos, que son miembros, soldaditos de las estructuras mafiosas, le fascina, dice, bueno, yo voy,
digo 40 cosas, pueden ser tal vez 10 verdaderas, 30 no verdaderas, para ser muy importante, y mi negocio una pena mínima, y a corto plazo yo estoy aquí, y tengo los bienes aquí. Quizás Toño Leña fue el mejor ejemplo, que en Puerto Rico le pusieron creo que 2 o 3 años, y salió haciendo la vez de la victoria, tipo Churchill. Eso refleja lo que es la cuestión de la extradición ya. Que hubo un tiempo en que no era eso. Hubo un tiempo en que a lo único que le temía el narco mundial era la extradición. ¿Por qué? Porque tenían que irse a enfrentar a cortes norteamericanas, difíciles, casi imposibles sobornarlas, menos intimidarlas, penas severas, cárceles duras, le temían. Allá ha sido error de Estados Unidos, por cuestiones de economía en el régimen penitenciario, penas cortas, liberación a media pena, deportaciones, debemos de andar por 190 o 200,000 de expedientes de droga aquí ya. Cada mes, cada semana llegan los aviones. Y esa gente viene a reciclarse en una considerable proporción, disfrutar de su riqueza y seguir en el hábito. Por eso ha sido un error gravísimo de Estados Unidos. No han tenido en cuenta que lo que ellos sueltan allá rápidamente, supuestamente, y creo que puede ser real por carga penitenciaria económica, es un engendro que viene fortalecido, sin ningún grado de remordimiento y rico, para seguir. Entonces, todas esas cosas yo las aprendí cuando servía posiciones, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Yo recuerdo, siendo presidente del Consejo Nacional de Drogas, por ahí tengo la foto, un día de esto la mostraré, gente de la importancia del doctor Pino Arraqui, que era subsecretario general del Programa Mundial Antidroga de Naciones Unidas, un sociólogo criminal italiano formidable, como hermano del juez Falconi. Ese vino 3 veces al Consejo, al país, trabajaba con nosotros en el Consejo. Y en el ámbito de la interdicción ni hablar. Conocí oficiales interesantísimos, tanto de DEA como de la policía colombiana, y eso me sirvió mucho para que unos libros y las conversaciones, y oyendo a esa gente de tanto nivel, de tanta experiencia, que han trabajado en escenarios más complejos, como lo era la Colombia de Medellín, de Pablo Escobar y del cartel de Cali. Por eso conocer a un Oscar Naranjo, como lo conocí yo siendo mayor, el mayor de la policía de Colombia, en una conferencia en Bahamas. Yo lo oí haciendo una exposición y le dije al general Rosso José Serrano, dígame una cosa, general, y este joven, dice, esa es una promesa, esa es la esperanza de la policía colombiana. Tu padre fue jefe de la policía también, ¿no? Oscar lo declararon el mejor policía del mundo. Incluso fue a la vicepresidencia de Colombia después de haber dejado de ser policía. Muy preparado, muy preparado. Y cuando uno intercambia con gente de esos niveles, sobre todo si uno tiene las bases culturales, el estudio, progresa para observar las cosas. Esto que está pasando aquí, yo tengo la satisfacción de haberlo anticipado. No solo aquí, no solo aquí. La vez más espectacular que lo hice fue en Washington, en el Departamento de Estado, en una conferencia de seguridad del Caribe.
diciembre, tengo entendido, del 11, por ahí fue. En la medida que Estados Unidos se fue en sus programas, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, se olvidó del Caribe, el narco giró hacia el Caribe y se derramó. Se tomaron las cabezas fundamentales de los grandes carteles, están detenidos o muertos, cumpliendo pena o muertos. Pero se multiplicaron, se dividieron más bien los carteles mayores y salió una reproducción geométrica de pequeños carteles, muy duros, algunos de ellos, que están constituyendo hoy el dolor de cabeza de Colombia, de Estados Unidos, de la región, y claro, nosotros en el Caribe, con la posición geográfica que tenemos, las infraestructuras con que contamos en puertos, aeropuertos, la vecindad con Puerto Rico, no hay que hablar, los daños aquí vendrían ineludiblemente de la peor especie. Este informe lo he leído yo varias veces. Ustedes lo han oído de mis labios. Del Inside Crime, República Dominicana y Venezuela, tráfico de cocaína por el Caribe, de mayo del 24 del 2018. Una joya. Es una ONG, el Inside Crime, Noruega, claro, alimentada por británicos, norteamericanos. Uno se puede imaginar que es inteligencia superior de escala mundial. Oigan lo que dice ese informe. Y yo marqué ese parrafito varias veces cuando lo leía. Antes de César el Abusador. Fuentes de los organismos de seguridad de Estados Unidos reconocen la creciente importancia y alcance de las organizaciones del tráfico de drogas dominicanas. Nos dijeron, tenemos actualmente 4 o 5 casos de grupos dominicanos de alto nivel que llevan cantidades significativas de drogas a Estados Unidos. Nos declaró una fuente que habló bajo condición de anonimato. Dije la fecha, mayo 24 del año pasado. Entre esos casos es previsible que estuviera el caso de César el Abusador. Es decir, que es un caso que viene siendo estudiado, vigilado, seguido por los niveles de inteligencia de Norteamérica, de Colombia, desde hace años. No 20 años, como se ha dicho, no. Ese es un error. En 20 años este sujeto se dice que era un mozalbete que correspondía a la organización de Florian. En el narco hay una especie de escala. A veces entran jovencitos y terminan siendo pequeños capos o grandes capos. Pero evidentemente el asunto comenzó a enseriarse por ahí, por el año 10, el año 11, el año 12, que ya el tipo más maduro, más relacionado, correcto. La descripción que hacen ahí, en ese informe, de cómo se traficaba ahora en República Dominicana, la afirmación que esa gente hace ahí, de que evidentemente ya las estructuras de tráfico de República Dominicana son considerables, hacen operaciones directas, tienen entidad suficiente para comprar y recibir la droga aquí y redistribuirla internacionalmente.
es pasmosa. Ya había dos barquitos. Uno que paró en Puerto Plata, que traía combustible, que lo revisaron en Puerto Plata y no apareció nada y tenía una tonelada de cocaína en el vientre. Lo trajeron bajo arresto naval a la Sanssouci y al segundo día apareció la tonelada de drogas. No he sabido qué ha pasado con el expediente. Si está en justicia, no sé, no conozco su curso. El otro fue que en alta mar internacional, de repente perdió todas las comunicaciones, parece que por efecto tecnológico de algún dron militar norteamericano, de esas cosas que ellos tienen, y se comenzaron a desenvolver por celulares. Cogieron llamadas en cantidad. En eso cayó detenido este señor, Marconi Guevara, que desde el principio dijo, esa droga no es mía, esa droga no es mía. Pregúntenle al capitán colombiano y al segundo venezolano, que ellos le van a decir de quién son, ¿por qué no lo interrogan? Y es más, le escribió una carta a la Procuraduría General de la República y a la DEA, que él quería ser interrogado. Y lo complacieron. Vinieron 4 oficiales importantes y tuvieron 4 horas con él en fiscalía aquí, interrogándole sobre ese barquito que traía otra tonelada, 2.000 libras. Estamos. Es decir, que esa estructura la están siguiendo desde hace tiempo. ¿Qué dice el informe de Inside Crime? Que esa estructura se han endurecido gracias a que han tenido apoyo de la autoridad. Tanto de las autoridades militares, policiales, como de autoridades políticas de gran poder. ¿Por qué? Porque la droga no arriesga. Mucha droga, a menos que no tenga seguridades absolutas de la protección de mucho nivel que proteja el destino de esa droga. Y ahí se describen cómo las lanchas las traen, cómo las distribuyen, las cantidades. Bueno. Andan detrás de César el abusador las autoridades norteamericanas. Sí, él es cabeza aparente, cabeza evidente de esa estructura. Lo ha probado. En su propia fuga fue objeto de un atentado en Cartagena. Según se me dijo, andaba en un carro blindado, BM, y por eso se salvó. Pero habían dado muerte aquí en la Lincoln a uno de los cabecillas del cartel narcomilitar, que es el que están investigando. Creo que se hace llamar Frente Gaitanista, una especie de pequeña FARC o una FARC en nacimiento. Dicen que implacable, que muy duro. Le mataron uno aquí en la Lincoln y ya en octubre mataron en un tal Toyo, no sé qué, que era como el segundo o tercero. Bueno, surge la cuestión ahora de saber, ¿y qué va a pasar? ¿Solo andan detrás de César el abusador? ¿O andan detrás de la estructura de protección? Cuando un capo cae, porque se muera o porque lo apresen,
24 horas después hay un sustituto. Las autoridades lo saben. A mí me lo enseñaron cuando yo trabajaba en el ámbito. La estructura persiste. Entonces ellos no gastan su pólvora en garza buscando un capo aquí, un capito allí. No, no, no. ¿Quién lo protege? Para ver cómo pueden atacar a las estructuras de protección. Ahora, yo voy a darle una muestra de por qué a mí estas cosas no me conmueven tanto como el sensacionalismo populachero extremense, ¿no? Sino que tengo suficiente formación para ver más allá de la curva. Cuando se dio a conocer el contenido del indictment norteamericano, con el cual se pedía la extradición de César el Abusador y de 5 más, creo que 3 se han ido voluntarios y 2 andan por aquí, por esas calles de Dios. Yo leí el indictment y lo voy ahora a reproducir porque el Nacional lo reprodujo en una crónica, decía: definen abusador narco más grande después del Chapo. Dígame, más grande que Pablo Escobar, el Chapo y Figueroa Agosto. ¿Y esto qué es? Leí el indictment. Voy a reproducir lo que leí para hacer un comentario preciso y ustedes puedan ver de qué se trata. En la solicitud de extradición enviada desde Estados Unidos se detalla cómo César el Abusador operaba el negocio del mundo de las drogas con un esquema superior en ocasiones al de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y al de José David Figueroa Agosto. ¿Qué me llamó a mí la atención? ¿Cuál fue la frase de ese párrafo que a mí me llamó la atención? Con un esquema superior en ocasiones al de Pablo Escobar, Chapo Guzmán o Figueroa Agosto. Quiere decir, con una protección más importante y más alta que la que esos capos de connotación mundial tuvieron. Sigue. El esquema operativo del abusador supera en mucho el de Figueroa Agosto, declaró una fuente ligada a la investigación. La fuente que también trabajó en la investigación del caso de Figueroa Agosto dijo que César el Abusador operaba con un grado de complicidad en el Estado como jamás ningún otro lo ha tenido en el país. ¿Qué buscan los norteamericanos ofreciendo una recompensa de $100,000, pidiéndole a Colombia que por favor abriera una investigación sobre ese sujeto? Colombia apresándolo, procesando una extradición en Colombia, interrogado por 5 agencias norteamericanas por decenas de horas, ahora interrogado por todas las agencias de seguridad de Colombia. ¿Qué buscan? A ese hombre. No, por Dios. Buscan la estructura, el esquema operativo. Buscan quién en la República o quiénes en la República Dominicana fueron los que potenciaron esas operaciones, de la cual aparece como cabeza aparente ese sujeto. ¿Qué ocurre?
que el proceso está en juicio. Es una corte la apoderada, que la corte ya ha emitido solicitudes de extradición a solicitud de los fiscales norteamericanos. Las 5 agencias norteamericanas que actuaron no son las de siempre. Actuó la de la ley Kempsey del Departamento del Tesoro, la relativa a la llamada lista Clinton, que es una lista donde por esa ley Kempsey Estados Unidos se abroga el derecho de interceptar capitales, bloquear cuentas en el mundo. Dicen que el cuerpo que han formado de seguridad e interdicción de ellos para investigación sobre el terreno se nutrió mucho de ex agentes o de agentes muy destacados de las otras agencias, DEA, CIA, DIA, y que se ha dado superior a los demás. Pero indica que su trabajo es más respetado y que cuando a una corte le llega la vertiente penal de un operativo amparado en la ley Kempsey, tiene una importancia superior a la tradicional de fiscales apoyados en interdicción de DEA, aligos, testimonios, etc. Óigame, yo estoy en la gripe, estoy convaleciente todavía, ustedes me sentirán un poco afónico todavía. Y en la mañana de hoy, cuando vengo a grabar, buscando en mi tableta, porque me estoy tratando de iniciar en el mundo digital, encuentro un video con una entrevista interesantísima de una periodista formidable, Carmen Aristegui, que está en CNN, mexicana, con Gerardo Reyes, un periodista colombiano que ha trabajado muchos años en el Herald. Tengo entendido que todavía está allí. No sé si ya salió, pero muy agudo y muy preparado. Y una joven periodista también, que no retuve su nombre. Porque en México hay un espectacular expediente en curso. ¿Cuál? Genaro García Luna fue un as, fue un hombre importantísimo en la lucha antidroga del gobierno de Calderón y creo que pasó algún tiempo con el nuevo gobierno que sustituyera a Calderón. Y ocurre, que es la parte delicada, que el hijo del Mayo Zambada, que fue el testigo esencial contra el Chapo Guzmán en la corte de New York, lo mencionó y explicó la cantidad de recursos que le daba el cartel de Sinaloa, el Chapo, a él y a otros importantes hombres públicos. Y se ha desatado ese problema. Pero no solo frente a este que ya está detenido en Estados Unidos, sino que mencionan un tal Regino no sé qué, que fue el encargado de la seguridad del gobierno del presidente López Obrador cuando él estaba en el Estado de México, que era su presidente. Es decir, que es una especie de carambola, porque toca el tiempo de Calderón y de algún modo señala a un tercero que sucede que era un hombre clave y que iba a ser supuestamente el ministro de Seguridad de López Obrador. Parece que hay varios. Decía Carmen Aristegui, con mucha perspicacia, que el volumen de insumos
que hay en el expediente del Chapo es increíble. No son esos dos, son decenas de sujetos, tanto de México como del extranjero, los que han sido detectados como consecuencia del juzgamiento del Chapo Guzmán en New York. Sinaloa, que vino, que está por aquí, recuerden los sucesos de Santiago, recuerden el Consejo de Gobierno que el presidente Fernández celebró, los 4 muertos aquellos, el español, los colombianos, etcétera. Sinaloa actuando. Sinaloa, que es una de las compañías en la cual tenía intereses, se hizo cargo de 4 ingenios azucareros. Un desastre que tenemos como antecedentes de relaciones muy escabrosas. Estando eso en corte, ocurre que a Genaro García Luna lo apresan y lo piden esa misma corte, esos mismos fiscales. La Carmen Aristegui dice, Gerardo, ¿a usted le parece que esto, a Gerardo Reyes, que esto indica que es un proceso, un macro proceso que va a rebrotar con otra? Evidentemente. Yo oyendo eso en la mañana, quedé pasmado y dije, bueno, lo que le espera a la República Dominicana no es sencillo. Hay una administración de gobierno de Estados Unidos que ha manifestado tener posiciones sumamente severas frente al problema del tráfico de drogas, al grado de que el presidente Trump ha estado tentado de declarar asociación terrorista a los carteles mexicanos, que le daría a Estados Unidos unas potestades espectaculares, que el presidente López Obrador rebotó, sí, no, intervención aquí no, pero evidentemente se trata de una directiva sumamente dura. Nosotros aquí estamos en la punta de mira de esa administración. Ahora, está en los niveles, diríamos, corrientes de la diplomacia. Es posible que estén todos enterados de lo que hay. Pero el manejo de eso no corresponde al material diplomático a la mano. No, está en corte. Son sus fiscales los que van a analizar ahora todo cuanto le haya podido decir y pueda decir luego allá en Estados Unidos el abusador. No porque ellos no lo sepan, ellos lo saben porque la investigación viene de varios años atrás. Es para que lo confirme. Y si lo confirme, lo produce, lo firma, ya es un documento judicial presentable en justicia. Es decir, que le están dando terminación a pruebas que ellos tienen, que se la está confirmando al parecer, según dijo el general Sanabria de Colombia. Parece que los norteamericanos en una forma extraña quizás lo querían hacer saber, porque si está en fase de investigación, lo lógico hubiese sido que los jefes de policía le hubiesen dicho tanto a doña Alicia como a Nuria, que hicieron un papel tremendo. La entrevista de Nuria yo lo vi con otro general que es encargado de Interpol, brillante. Cuando le habló, Nuria le hizo una pregunta, que si él había revelado temor por su vida. César el abusador, y dijo, sí, ¿cómo no?
Y después del atentado, más. Él se iba a entregar en Panamá. Y él en Panamá iba a seguir diciendo cosas que ha dicho aquí, de quienes pueden estar detrás de su muerte y los vínculos de él. Eso era todo. Entonces, en medio de ese conflicto gravísimo, que lo están tratando con puño de hierro, tenemos nosotros el fenómeno político. El fenómeno político. Una cosa, y la Junta dando tumbos, ahora va a ser la comunicación por celular. Una locura, el voto electrónico, con todo el descrédito que tiene, sin auditoría, un desastre, casi provocando un desorden aquí. Un desorden aquí implica un desorden en la isla, porque se viene a sumar en el lado. Y no se da cuenta la autoridad que está detrás de esos propósitos, de que la geopolítica le puede pasar una cuenta muy dura a los grupos que están en desordenar el país en el escenario electoral, que parece que están aterrados de que se puedan producir iniciativas de ese tipo, reclamaciones, extradiciones, en un régimen democrático con normalidad. Es preferible armar un desorden. Y dentro del desorden, ¿quién rinde cuenta? Fíjense cómo es que nos han colocado al borde de un precipicio, en el cual podríamos nosotros contar con gravísimos perjuicios, merma de soberanía, porque la geopolítica va a impedir que la isla colapse como tal, y hasta la pérdida de la independencia. Oiga, qué grave ese pronóstico. De manera que, después de mi gripe, he venido a entregarle estas inquietudes y seguiremos vigilando la situación para razonar, no para imputar ciegamente ni hacer maldades, razonar. Pero la situación es muy peligrosa. Que Dios nos ampare. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta, a las 11 de la mañana de domingo, en nuestra versión principal, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo, Musavisión, TVT, TV3, TV Plata, de 9 a 11 de la mañana en Puerto Plata. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 6 de la tarde de domingo, 12 del mediodía de domingo. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes que nos reproduce la Radio Real de La Vega en la versión central de domingo a las 11. Hit 92 en la mañana del 6 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que retransmiten en los tiempos pertinentes nuestro programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega. Muchas gracias y hasta entonces.